Tenido pues al tanto de lo que está ocurriendo y a pocas horas ya prácticamente decirle adiós al título 42 y sigue vigente el título 8 de las deportaciones que continuarán de la gente que quiere pasar irregularmente hacia Estados Unidos. Jorge, bienvenido a TN23. Sabemos que se ha movilizado una cantidad de tropas militares evitando el paso de más migrantes. ¿Qué está pasando a pocas horas de que finalice el título 42? ¿Qué tal? Saludos a toda la audiencia de TN23, un saludo a todos los guatemaltecos que nos ven hasta ahora. Pues mira, son 550 las tropas o los soldados que ya están desplegados en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál va a ser la labor que van a tener ellos aquí en la frontera y al ser desplegados por el Departamento de Defensa? Pues hay que explicarlo. Van a tener labores administrativas, no tendrán contacto directo con los migrantes, no participarán en el procesamiento de migrantes. Eso por ley no lo pueden hacer. Solamente van a ayudar a la patrulla fronteriza, que eso sí, hay 24,000 funcionarios y agentes de la patrulla fronteriza desplegados en la frontera ya para lo que será el fin del título 42 y la entrada en vigor del título 8. Y pues ayudarán en base de datos o tomar los datos de los migrantes que van a ser procesados o incluso reparar partes de la frontera que hay huecos por donde siguen cruzando de manera irregular los migrantes. Durante esta jornada, muy importante destacarlo, se publicó finalmente una regla migratoria por parte de la administración Biden que busca restringir el acceso al asilo en Estados Unidos. Esta regla es, pues básicamente, quien cruce de manera irregular a Estados Unidos y no haya solicitado protección o asilo en un tercer país en el camino hacia Estados Unidos, no va a poder solicitar esa protección en el país. Es decir, básicamente se restringe de manera bastante fuerte el acceso a asilo. La única manera de poder hacerlo, según esta regla, es a través de una cita que se pueda solicitar discúlpame, en la aplicación CBP One, la aplicación que aseguran podrían estar dando 1,000 citas al día para los migrantes para que puedan venir de manera ordenada y presentarse ante una puerta de entrada. Eso no garantiza el ingreso a Estados Unidos. Allí podría ser denegado el acceso al país para que este migrante siga su proceso migratorio dentro de Estados Unidos. Eso es bastante importante recalcarlo. Pero además de todo eso, pues sí, lo decías, estamos a horas del fin del título 42, pero el inicio del título 8. La ley de larga data de Estados Unidos que ha funcionado por décadas, que pues hará más difícil y pues impondrá consecuencias en aquellos migrantes que crucen de manera irregular y que no tengan base para permanecer en el país. Son muy pocas las bases legales para poder permanecer en Estados Unidos bajo estas nuevas reglas y lo que veremos a partir de las próximas 24 y 48 horas. Horas que, según el propio presidente de Estados Unidos, podrían ser caóticas y que es un reto altamente y extremadamente grande el que tendrá la patrulla fronteriza para comenzar a lidiar con toda esta situación en la frontera. Ahora bien, Jorge, hablaste del título 8. Hay muchas personas que desconocen esto, pero que se trata de una deportación inmediata al momento de ingresar regularmente al país. Obviamente, esto se ha venido aplicando. No es que sea un decreto nuevo o alguna decisión nueva del Senado. Así es una ley de larga data. De hecho, la ley que se ha usado durante décadas y que incluso durante el título 42 se seguía usando porque es la ley de Estados Unidos que se rige en la frontera. Como te decía, esto permite la deportación acelerada de migrantes que no tengan bases legales para permanecer en Estados Unidos y que hayan cruzado la frontera de manera irregular. Y tiene consecuencias a diferencia de los últimos 3 años con el título 42. Entre esas consecuencias, si el migrante es deportado en estos procesos, sus datos quedan tomados y no podrá reingresar a Estados Unidos en por lo menos 5 años. Y si vuelve a hacerlo, se intenta nuevamente porque hay casos en los que los migrantes pasan 1, 2 y 3 veces, ya queda registrado y podría presentar, si lo hace, cargos penales dentro de Estados Unidos la persona que incumpla las reglas. Y finalmente, como te decía, otra de las restricciones y consecuencias es esta nueva regla. Quienes ingresen de esta manera no podrán solicitar asilo en Estados Unidos. Eso es básicamente lo que contempla el título 42. Para muchos migrantes, pues no hay mucha diferencia entre uno y el otro porque realmente continuarán las deportaciones y ejemplo de eso es lo que ocurrió hoy mismo aquí en El Paso donde me encuentro. Vimos cómo se llevó a cabo otro vuelo de repatriación de guatemaltecos, más de 130 guatemaltecos. Eso se une a un vuelo que vimos la semana pasada desde Brownsville, aquí también en el estado de Texas. También hubo un vuelo de repatriación acelerada el día de hoy de hondureños. Eso continúa repitiéndose y quienes sean deportados podrían incluso ser enviados a México.
lo que los haría, como te decía, no elegibles para solicitar protección o participar en cualquier beneficio migratorio dentro del país. Eso es lo que realmente veremos. Ahora, ¿cómo está la cosa en el terreno? Yo creo que ayer lo transmitíamos contigo mismo aquí, cómo aquí en El Paso esto estaba convertido desde hace varias semanas en un campamento improvisado con migrantes que habían cruzado de manera irregular y que permanecían aquí a las afueras de una iglesia. Se anunció un operativo especial y en el que se iba a detener y a expulsar a los migrantes que estuvieran en situación irregular en el país. Y bueno, la realidad es que el día de hoy muchos se han ido de acá, no están. Muchos se entregaron a la patrulla fronteriza, algunos pudieron reingresar con un permiso de estancia temporal, eso sí, tienen que presentarse ante un juez y ante un oficial de inmigración, y otros simplemente no aparecieron más y probablemente pudieron haber sido deportados a México. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver según la regla y lo que está escrito y lo que ha dicho incluso hoy el Departamento de Seguridad Nacional, lo que comenzaremos a ver en los próximos días. Algo que hay que destacar también, han criticado organizaciones humanitarias en El Paso y a nivel nacional, pero sobre todo en los puntos fronterizos. Aseguran que a partir de ahora la frontera será más estricta y las posibilidades de la migración serán bastante difíciles para aquellos que no lo hagan por las vías que ha delineado el gobierno del presidente Joe Biden, que son vías legales a través de procesamientos incluso en Guatemala y en Colombia que abrirán en las próximas semanas, según dijeron funcionarios. Entonces, ese es el panorama, tan solo horas como tú lo decías, de lo que va a ocurrir aquí en los próximos días. En la frontera del lado de México, también un grupo grande de migrantes se acercó hoy a la frontera porque hay preocupación, temor y también incertidumbre de lo que va a pasar. Muchos quieren adelantarse antes de que las leyes cambien, de que las reglas del juego cambien aquí en la frontera sur. Ahora bien, Jorge, el tema pues es muy interesante definitivamente, a pocas horas de que esto finalice y que se empiece ya a conocer la denominada temporada caótica que dominó Biden en su reunión, precisamente en su conferencia de prensa. Ahora la pregunta es, ¿a qué acuerdo llegaron los mandatarios, tanto Manuel López Obrador como el presidente Joe Biden, en relación a los apoyos en la frontera? Porque se quedarán miles y miles de migrantes albergados y otros acampando en las afueras de la frontera sur y en Texas. Sí, eso pareciera ser el escenario que veremos. Y eso es lo que predice incluso el alcalde de la ciudad del Paso, esta ciudad fronteriza, que abrirá a partir de mañana centros de acogida y centros para atender a migrantes, lo que han hecho ciudades también donde se están preparando. Ahora, ¿qué han acordado? Pues a partir de mañana y el viernes, que es cuando realmente entra en vigencia el título 8, a la medianoche pasada la medianoche del 11 de mayo, pues México se comprometió a seguir recibiendo a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Sobre todo los venezolanos, porque no puede Estados Unidos realizar vuelos de repatriación a Venezuela porque no tiene relaciones diplomáticas con ese gobierno, pero sí con Cuba, con Nicaragua y con Haití, por lo que se podrían estar enviando migrantes de esos países en vuelos de repatriación, como el que te decía ocurrió hoy en el caso de Guatemala. Esa es una de las cosas que acordaron los dos países. También se anunció que el gobierno de México estará poniendo entre la frontera entre México y Guatemala a funcionarios de ese país para resguardar la zona. Lo que se está intentando de hacer, y es lo que han criticado organizaciones humanitarias, es de realizar la mayor restricción para que no puedan ingresar hacia Estados Unidos los migrantes. Y estamos viéndolo desde Colombia, Panamá, en la selva del Darién, hasta lo más cercano a la frontera de Estados Unidos, que es Guatemala y México, y finalmente, por supuesto, hasta llegar aquí a la zona sur de la frontera estadounidense. Entonces, se está restringiendo mucho más y eso es algo que han criticado organizaciones. Por otro lado, los opositores del presidente Biden, hay que decirlo, consideran que lo que se viene a continuación en la frontera será una crisis humanitaria sin precedentes, algo que también hay que destacar. El tema migratorio se ha convertido en Estados Unidos en un tema político y de batalla política, y es por eso que también reciben críticas los dos partidos aquí en Estados Unidos. Pero sabemos que los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza se han estado preparando para este momento, para lo que esperan sea como lo decía el propio secretario de Seguridad Nacional, un momento extremadamente difícil, sobre todo en las primeras semanas mientras se readaptan las cosas. Y el mensaje que definitivamente se está enviando a los migrantes es que no crean, y estoy citando, las mentiras que dicen los traficantes de personas, que envían mensajes diciendo que la frontera abrirá y que las reglas cambiarán en la frontera. Al contrario, según la información oficial y que ha dado el gobierno de Estados Unidos, será mucho más difícil ingresar a Estados Unidos, habrá restricciones y, como lo decía anteriormente, también consecuencias.
Bueno, Jorge Agobián, como siempre, gracias por ese completo reporte y esta constante ampliación que nos has tenido desde la frontera, desde El Paso, Texas, con el fin del título 42. Gracias también a La Voz de América por estar siempre pendientes de todo lo que acontezca y las eventualidades que surjan en las próximas horas, ya que se esperan escenarios y panoramas bastante tristes en relación al sueño americano de tantos migrantes.